nutrirnos con la palabra del Señor. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 34. Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 34. Voy a leerlo en versión Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene en otra versión, no se preocupe, igual va a aparecer aquí en pantalla. Leemos la palabra del Señor, dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro. ¿Dónde? De más adentro. Y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído ¿en quién? En Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Rey. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, y que pongamos en práctica lo que tú quieres hablarnos esta noche. Estamos abiertos y atentos, Rey, a que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Bien, estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos. Estaba Pablo y Silas en una región con un grupo de creyentes y ellos se dirigían al lugar de oración. Para ponerlos en contexto, ellos, digamos que se estaban dirigiendo a Jiré a orar y alabar al Señor. Pero en eso pasaron donde Niña, compraron un combo, un Mac Niña de pan de bolita con queso, jamón y un té frío. ¿Cuántos han comprado el Mac Niña? Ese es un Mac Niña famoso. Cuando tú no tienes que comer y tienes poco dinero y estás en la iglesia, ve a Mac Niña. Esa es una propaganda no pagada. Entonces ellos venían para el lugar de oración y en eso se aparece una mujer, una joven esclava, con un espíritu de adivinación. Ella podía adivinar lo que iba a pasar en el futuro. Y cuando los ve, empieza a dar voces tras de ellos y a gritar: ellos son siervos del Dios Altísimo y vienen a mostrarle cómo ser salvos. Y lo gritaba, según dice la Biblia. Y día tras día esto pasaba. Lo decía detrás de Pablo, Silas y los demás creyentes. Y en eso Pablo, exasperado, dice la palabra, se voltea y le ordena al espíritu que está dentro de ella, en el nombre de Jesús, que salga. Al instante el espíritu de adivinación se fue de la muchacha. ¿Qué pasa con ella? Que como ella era esclava, sus amos lucraban con lo que ella hacía. Sus trabajos de adivinación era chen para los bolsillos de sus amos. Pero tan pronto el espíritu maligno sale de ella, ¿qué pasó? Los amos quedaron sin dinero. Así que ellos, enojados, agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta una plaza. Y allí los empezaron a acusar de tantas cosas, a decir que ellos estaban enseñando leyes, cosas que ellos como romanos no podían seguir porque era ilegal. Lo golpearon con palos y entonces ahí entra lo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Y los llevaron a un calabozo de muy adentro, muy lejano. Y quiero darle algunos detalles que encontré acerca del calabozo. Dice, el calabozo era una pequeña cueva
que recibía unos pocos rayos de luz por una diminuta ventana de rejas de metal que había en la parte superior. Así que llamarlo ventana era realmente una exageración. La hendidura tendría unos 5 centímetros de ancho y 20 de largo. Aunque no tuviera hierros, hubiera sido imposible escapar de allí. Era imposible que Pablo y Silas escaparan de ese calabozo. Estos hombres fueron arrastrados, tenían heridas abiertas, llenas de sangre. Les dolía el cuerpo entero. Y tal vez en una situación como esa, en un calabozo con un olor tan repugnante, porque si no había luz, no había ventilación, eso se llenaba de humedad y usted sabe a qué olía, ¿verdad? O sea, eso olía horrible. Así que estos hombres ahí con los pies en el cepo, con las manos atadas, con cadenas, tal vez por la mente de ellos pasaron muchos pensamientos. En un momento como ese puede pasar por la mente de alguien cualquier pensamiento. Y déjeme decirle algunos, hasta aquí llegamos. Algunos se identifican con este pensamiento. En lo más profundo del calabozo, de más adentro, de aquí no nos saca nadie. Me duele el cuerpo entero, me duele la cabeza, me duele el alma, me duele todo. Y aquí muy adentro yo dudo que alguien nos pueda sacar. O tal vez un pensamiento intruso, Dios se olvidó de mí. No sabemos, la Biblia no detalla qué pudo pensar Pablo y Silas, pero yo especulo que dentro de su humanidad eso pudieron pensar. O tal vez debimos ser más cuidadosos al predicar. Esto es nuestra culpa. Pero algo que hizo la diferencia fue que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, a pesar de su dolor, a pesar de que les dolía el cuerpo entero, estaban heridos, alzaron su voz y alabaron a Dios. Y dense cuenta que ellos iban camino ¿a dónde? Al lugar de oración. A ellos les pasó de todo, pero ellos nunca cesaron en su objetivo, alabar a Dios. Ellos iban para el lugar de oración, dése cuenta, pero en el camino pasaron cosas. ¿Pasan qué cosas? Se da cuenta que muchas veces usted tiene un objetivo, un destino claro y en el camino pasan tantas cosas que a veces silencian nuestra alabanza, pero estos hombres tomaron una decisión distinta, una actitud del corazón. Ellos alabaron a Dios y ahí en medio de su dolor ellos levantaron su voz y tal vez empezaron a cantar cánticos de David, de los salmos y decir tantas cosas. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Tantas cosas que pudieron cantar. Tal vez en medio de su dolor pudieron cantar en las victorias, se la sabe, en las derrotas, en lo más alto y en lo más bajo y con dolor, cuando reímos, cuando lloramos y en el silencio, Dios en todo tiempo. Imagínense una situación así y que ellos estuvieran cantando esa canción. Esa canción es actual, pero imaginemos. Lo que hizo la diferencia fue una actitud del corazón de Pablo y Silas. De en medio de su dolor y de la desesperación, de la oscuridad y el silencio, levantar su voz y decir: Señor, gracias, porque esto está horrible, pero yo te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo. Es por eso que quiero compartir con ustedes un tema que titulé Alaba. Dile al que tienes al lado, alaba. Pero dígaselo fuerte, alaba. ¿Qué pasó? Alaba. Con tiempo, dile alaba. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿para qué debo alabar? Veamos entonces a la luz de la paz. Ese tiempo es traicionero, porque yo a veces ensayo mis bosquejos, hermano, yo solita, y tomo el tiempo. Y es que chuleta, voy a quedar sin tiempo, voy a tener tiempo de sobra. Pero cuando uno se pone aquí, el tiempo corre más rápido. Eso es error del reloj. Estoy por creerlo. ¿Por qué debo alabar? Veamos a la luz de la palabra al menos 3 motivos para alabar a Dios. Son muchos, pero vamos a ver 3. En primer lugar, para que tu situación sea sacudida. Dígalo, para que tu situación sea sacudida. El verso 26 dice: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Hay situaciones que serán sacudidas por Dios cuando tú levantas una alabanza. Cuando tú empiezas a alabar, entonces empieza el terremoto, se mueven los cimientos y Dios entra en ese escenario difícil y empieza a estremecer esa situación, tu vida entera, y te voltea el escenario. Pero eso solo pasa cuando tú alabas. Cuando tú alabas. Y te pregunto esta noche, ¿qué estás viviendo que está impidiendo que alabes, que está silenciando tu voz, que te tiene atado en el calabozo, pero de muy adentro? Porque ellos no lo llevaron a una celda con los presos comunes. Ellos lo llevaron a
a una celda de máxima seguridad, por decirlo así. Y tal vez tú te encuentres en una celda de máxima seguridad donde se han empeñado en que tú no salgas y estás atado. ¿Qué está impidiendo que tú alabes esta noche? La palabra del Señor dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y usted y yo respiramos esta noche. Dios es un Dios en todo tiempo, en todo momento, y Él espera de nosotros una alabanza en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de esa situación desesperada. Él espera una alabanza. Y es que nosotros tenemos a un Dios experto, dése cuenta, en los de repentes y en los al instante. Porque cuando Pedro ordenó al demonio que saliera de aquella muchacha, la Biblia dice que al instante, que en ese momento, cuando el Señor Jesús sanaba a los enfermos, todo pasaba al instante. Y el de repente de Dios en esta situación fue un terremoto que sacudió el lugar, que sacudió la situación de Pablo y Silas. Tenemos un Dios experto en esto. Él no demora, dígale al que tiene cerca, Él no demora. Tu Dios no demora. Y dígaselo usted: mi Dios no demora. Demoramos nosotros en creer de verdad. Demoraremos de pronto nosotros, pero nuestro Dios nunca, nunca demora. Nosotros no hemos visto a personas que han quedado desamparadas. Siempre escuchamos los testimonios de que Dios ha entrado en su escenario y ha sacudido, ha provocado un terremoto hasta los cimientos. Ese es nuestro Dios. Y hoy Dios nos está diciendo: oye, es momento de alabar. Es momento de alabar, de levantar una alabanza al Rey. De dejar la queja, de abandonar la queja, hermano. Y somos expertos en la queja. Yo me quejo por todo y por nada. ¿Cuántos son como yo? De verdad. Y yo he estado corrigiendo eso. El Señor me ha estado hablando. Porque hasta en lo mínimo, está pasando algo bien. Y yo digo, viene algo malo. Puedo leerlo. Y empiezo con la queja. Y arruino todo, hermano. Nosotros arruinamos. A veces decimos el diablo. Pero como dice la gente, el diablo debe estar en Rusia ya, haciéndole la vida imposible a la gente, y uno cae que el diablo, pero a veces uno sabotea su propio camino. Pero nosotros vamos a alabar. ¿Cuántos van a alabar al Señor? Tenemos un Dios que sacude nuestra situación y su poder se hace evidente en nuestras vidas. El poder de Dios sacude hasta la situación y escenario más difícil. Piense en alguno que ha vivido o está viviendo en este momento, de cualquier índole. Piense en algún escenario difícil. Exactamente. Dios lo puede hacer. Dios es el Dios del calabozo también, y de los terremotos que sacuden los cimientos de ese calabozo. El Señor me habló tanto, hermano, con este mensaje. Y yo le decía al Señor: Señor, gracias, de verdad. Y yo buscaba que el Señor me dijera otra cosa, honestamente. Pero el Señor me dijo: alaba. Y me llevó a Hechos. Y me dijo: alaba. Levanta tus manos y alaba. Hermano, es lo que Dios quiere en nosotros. Que alabemos. Piense en cualquier escenario. Dios lo va a sacudir. Pero levante una alabanza al Rey. Con voz en cuello, aunque no tenga voz. Aunque le hagan falta las fuerzas, alabe a su Dios. Alabe a su Dios. ¿Para qué debo alabar? Para que Él sacuda mi situación. Lo segundo, ¿para qué? Para que las puertas se abran y las cadenas se rompan. El verso 26 en la parte B dice: al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Dese cuenta que Dios no hace nada a medias. Dios va mucho más allá. No solo fue liberado físicamente Pablo y Silas, sino los prisioneros también se les cayeron sus cadenas. La Biblia no dice que ellos se fueron corriendo. De hecho, le dijeron al carcelero: no te mates porque todos estamos aquí. Tal vez ellos volvieron a ponerse sus cadenas. Pero para efecto del impacto de nosotros, qué lindo es Dios, como Él no solo rompió las cadenas de Pablo y Silas, que eran sus siervos, sino los de los demás prisioneros, que tal vez lejos de Dios estaban, pero Dios los alcanzó igual, rompió sus cadenas. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, ¡pah, pah!
Tu Dios no trabaja a medias. Y el Señor no solo nos dice algo que está por pasar, provoca un terremoto para avisarte que algo está por pasar. No solo eso, sino que hace evidente su poder rompiendo lo que te está atando y abriéndote las puertas para que cruces por ellas. Dios solo no provoca el terremoto que mueve los cimientos, sino que también deja su huella, su sello. Él dice, te rompo las cadenas, te abro las puertas para que cruces. ¿Cuántos dicen amén? Y piensa un momento, tal vez Él ya lo ha hecho antes en tu vida. Y en la Biblia también vemos que mucho antes Él también lo había hecho. Pedro en la cárcel. Y me llama mucho la atención leyendo esta parte de la historia de Pedro, porque dice que él estaba en la cárcel con los custodios. Y un ángel, mientras dormía, y un ángel vino y le golpeó. Me imagino que tal vez lo pateó. Lo pateó en el costado y le dijo, ay, párate, muévete, ponte tu abrigo y sígueme. Tal vez, y solo tal vez, si Pedro no estuviera durmiendo, lo hubieran levantado de una forma diferente, ¿no? Y el Señor, pero qué brusco, no pudiste solo tocarle el hombro. Pero la Biblia dice que a Pedro un ángel lo golpeó en el costado y le dijo que se fuera. Él lo había hecho antes, también los apóstoles en la cárcel. Y en esta parte me llama mucho la atención porque dice la Biblia que llevaron a los apóstoles a la cárcel y estando ahí, un ángel vino y rompió sus cadenas, abrió la puerta y ellos salieron. Y las autoridades, los que estaban custodiando el lugar, decían, pero ¿cómo es posible si nosotros nos aseguramos de que ellos estuvieran ahí, que no se movieran? Las cadenas estaban bien apretadas, las puertas estaban bien cerradas, estaba custodiado por un montón de guardias. ¿Cómo es posible? Esa enfermedad está bien diagnosticada. Esa banca en línea está bien pobre. Las esperanzas están bien aseguradas de que nunca eso se va a levantar. La expectativa está, mira, ni sueñes. Todo está bien asegurado que te va mal. Pero Dios entra en escena y Él manda a sus ángeles y Él con su poder rompe las cadenas y Él te abre las puertas. Y aunque estés en el calabozo de muy adentro, Él lo hace posible porque mi Dios nunca trabaja a medias. Él lo ha hecho antes en tu vida. Piensa en aquello que Él ya te ha librado, las cadenas que Él rompió en el pasado. Él puede romper las actuales y las que vengan. Porque tal vez puedes luchar con cosas futuras que te aten, pero Dios es un Dios experto. Él no es principiante, no es novato en esto. Él es experto. Diga, Dios es experto. Y te digo hoy, rompe las cadenas. Él rompe las cadenas más prensadas y abre las puertas más custodiadas que no se han abierto nunca, que tal vez has intentado con todo y de todo, todos los remedios que has encontrado en YouTube, ¿sí o no? Que cómo hacer para, hermano, yo busco mucho en YouTube, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago? Y siempre me salen remedios que no funcionan, pero se hizo el intento, ¿no? Se hizo el intento. Has intentado muchas cosas para romper esas cadenas, para abrir esas puertas, pero Dios lo hace por ti posible. Pero todo esto pasa cuando alabas al Señor, cuando pones tu confianza en Él, porque la alabanza no es solamente lo que tú dices, sino la actitud del corazón, la confianza que tú tienes en tu Dios. Yo creo que aquí todos confiamos en Dios, ¿verdad? Y a veces la fe puede flaquear, pero confía en tu Dios. Yo confío en mi Dios. Y fíjese que viniendo para acá, yo no tengo muchas cosas típicas, así que me encontré en un cajón este collar, pero resulta que el señorito collar estaba envuelto así, con otros collares, pero era un asunto. Y yo, ay, ¿cómo rompo esto? ¿Cómo deshago esto? Y ya se estaba haciendo la hora para venir, y yo quería ponerme por lo menos esto, que es algo típico. Y yo estaba ahí dándole al collar, dándole, estresada. Y yo, ay, Dios mío. Y me acordé del mensaje. Yo dije, bueno, voy a alabarte, Señor, para ver qué pasa. Y empecé a cantar mientras desenredaba el asunto. Y decía, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Y yo dándole al collar ahí, ay, Dios mío, te alabo. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Hermano, se rompió todos los otros collares y este salió victorioso.
Hermano, y el Señor me dijo, viste, y de verdad pasó, hermano, de verdad pasó. Y yo ahí me reía con el Señor. Yo le decía, hasta en lo más mínimo, tú me recuerdas, Señor, que en la alabanza es que está el asunto. En la alabanza es que ahí está el asunto. Cuando tú alabas, se rompe todo, se abre todo. Todo fluye cuando alabas al Rey. Todo fluye cuando tú alabas. Y esa es una actitud del corazón. Dijimos en primer lugar que el Señor no solamente provoca ¿cómo se dice? ¿Sacudón? Sacudida. Wow, qué fácil, ¿no? Una sacudida a tu situación, sino que también abre las puertas y rompe esas cadenas que están por años ahí. Y lo tercero, ¿para qué debo alabar? Para que cumplas con tu propósito. Del verso 32 al 34 dice, y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El propósito de Dios para romper esas cadenas, para abrir la puerta, no solamente era para que los demás vieran su poder, sino también para que ellos, Pablo y Silas, cumplieran el propósito de salvación en ellos, en esa casa. Ellos cumplieron con un propósito, y tú tienes un propósito. Dios ha depositado en ti un propósito en tu corazón. No eres alguien que quedó allá en el olvido, en la esquina, en el rincón. Tú tienes plan y propósito. Diga amén. Y el Señor quiere que tú alabes para que todo eso se vaya y tú cumplas con tu propósito. Y es que nuestro Dios es un Dios de propósito. Pablo y Silas estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Incluso habían regiones a las que ellos no podían predicar porque el Espíritu Santo les impedía hacerlo. Quiere decir que el camino de Pablo y Silas estaba direccionado por el Espíritu Santo. Que estuvieran en la cárcel no era un detalle que se le escapó a Dios y dijo, ay a la vida, lo metieron a la cárcel. No, él ya conocía ese detalle. El Espíritu Santo conocía lo que iba a pasar. Dios estaba consciente de todo y cuidaba de cada detalle. Hermano, Dios cuida de tus detalles. De esos detalles a los que tú no puedes alcanzar y que has intentado alcanzar pero se te van. De esos Dios también cuida. De esos miedos en la noche, de esos ataques, Dios también cuida de eso. De esa tembladera que tú tienes a veces, que sientes que se te va a ir el mundo. Dios cuida de cada detalle, de lo mínimo, hermano. Nosotros de pronto nos podemos descuidar de esos detalles propios, porque honestamente, hermano, sin Dios no hay nada bueno en nosotros. Pero Él cuida de cada detalle. Su palabra dice que observemos con detenimiento los lirios del campo. Ni siquiera Salomón, con toda su plata, hermano, con toda su riqueza, se pudo vestir mejor que los lirios, porque a ellos los vestía el mismo diseñador de modas por excelencia, Dios. O sea, Salomón podía tener toda la plata, hermano. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero Dios es el que hace todo posible. A nosotros se nos puede escapar muchos detalles, pero a nuestro Dios no. Y Él lo hace para que cumplamos con nuestro propósito. Él nos encamina en esas situaciones que usted dice, pero ¿por qué me llevas a la cárcel, al calabozo de más adentro? Es que había un propósito. Uno lo lee ahora y uno dice, ve el mapa desde afuera y dice, wow, Dios, eres increíble. Pero si usted hubiera sido Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué usted hubiera pensado? Y en el calabozo de muy, muy adentro, como unos criminales de verdad. Qué difícil, con llagas, con sangre, esas heridas que tenían abiertas. Pero ellos alabaron a Dios y un propósito había detrás de esa situación. Y muchos escucharán tu alabanza, lo vimos en la palabra. Que cuando ellos cantaban, entonaban himnos a Dios, los demás presos escuchaban. Ellos estaban atentos a esa alabanza. Las cadenas de los que están cerca de ti se caerán y tendrán libertad cuando escuchen tu alabanza. Cuando usted testifique, cuando usted levante eso, cuando la hermana vea, ay, esta hermana está pasando por esto, no me lo ha dicho, pero sé que está pasando por eso. Pero yo la veo en el altar derramar su vida delante del Señor, y al tiempo usted escucha testimonios.
Porque ella decidió una actitud del corazón, alabar al Señor a pesar de. No importa qué, que me dijeron que no importa, yo alabo. Que no tengo esto, no tengo lo otro, no importa, yo alabo. Que le tengo miedo a esto, le tengo miedo a aquello, pero yo alabo, no me importa, yo quiero alabar. Yo quiero derramar mi vida delante del Señor. Cosas sobrenaturales les pasan a los que alaban, hermanos. A los que no alaban les pasan cosas de 10 centavos. Pero a los que alabamos nos pasa cosas de $1. Nos pasan cosas pretty. Entonces alabe, hermano. Alabe, nuestro Dios es un Dios de propósito. Y el propósito de Dios con Pablo y Silas era que el carcelero alcanzara salvación y que su nombre fuera glorificado por medio de la alabanza. Y Dios quiere usarte como su instrumento. ¿Cuántos instrumentos del Señor hay aquí? Dios te usará como su instrumento, pero ya no desde una cárcel, en un calabozo, sino desde la libertad que produjo el poder de Dios a causa de tu alabanza. Ya Dios va a utilizarte en otro escenario, las cosas van a cambiar y tú vas a ver, wow, el Señor me pasó por esto, pero era para aquello, para ser un instrumento. Y que principalmente, por sobre todo, su nombre fuera glorificado y exaltado. Wow, el tiempo voló y yo volé de él también. Hermanos, no hay nada más poderoso que un hombre y una mujer que con dolor en el corazón, con dolor incluso en el cuerpo, con miedos, con cadenas en las manos, heridas abiertas, levanten una alabanza al Rey. Hoy Dios quiere que hagas algo diferente. Hoy Él quiere que alabes su nombre, porque Él se glorificará en tu vida de manera sobrenatural. Solamente, hermano, alaba. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos quieren alabar al Rey? Pero antes quisiera preguntar esta noche, si hay alguien que no ha aceptado al Señor en su corazón y quiere recibir a ese Dios sobrenatural en su vida, al Rey Jesús. ¿Habrá alguien que nunca ha hecho la oración y le ha dicho, Señor, entra a mi vida? Si puede indicar levantando tu mano, lo puedes hacer. ¿Nadie? Pero imagino hay personas en la transmisión o tal vez personas aquí que no se atreven y quieren hacerlo desde su propia privacidad. Vamos a apoyarles y vamos todos a repetir esta oración, ¿les parece? Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi vida. Hoy reconozco que he fallado, que he pecado. Hoy te pido que limpies mi vida, entres en mi corazón y seas mi dueño desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, hay un número ahí en pantalla al que puedes escribir. Queremos contactarnos contigo. Iglesia, vamos a tener un tiempo de altar. Vamos a alabar al Señor. Que sea como usted. Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.